Estamos con don Xosé Carlos Fernández Díaz, ingeniero de obras públicas, ingeniero civil, toda una autoridad en materia ferroviaria. Es un experto en ferrocarriles, tanto en líneas, en infraestructuras, como en unidades de trenes. Es orensano, aunque toda su vida profesional se desarrolló en Madrid, algo en La Coruña y algo en Vigo también. Es autor de muchísimos artículos en materia ferroviaria, ha colaborado con Aitor Rey en la película documental Frankenstein, es decir, una de las personas más importantes dentro de esta filmación, y es autor o promotor, junto con la Conferencia de Empresarios de Ourense, de la conocida como la variante exterior para la llegada del AVE a nuestra ciudad. Pero hoy está aquí porque su principal trabajo, el que nos interesa en estos momentos de forma particular, es la propuesta que ha hecho de una línea de alta velocidad directa entre las ciudades de Vigo y Ourense a través de Mondariz. Xosé Carlos, buenos días, muchísimas gracias por dedicarnos un rato de su preciado tiempo. Antes de entrar en materia, quisiera comentar brevemente contigo ¿qué es el tren en el siglo XXI? Sabemos que en el siglo XIX la irrupción del ferrocarril cambió de algún modo la vida, la forma de comunicarse la gente. Aparecieron nuevos medios de transporte a lo largo del siglo XX, pero este nuevo tren, silencioso, eléctrico, ecológico, rápido, de alguna manera se convierte como un elemento fundamental para la comunicación interurbana en el futuro. Bien, diríamos que el tren de alta velocidad ha irrumpido, primero en Japón, después en Francia, en España ya desde hace 25 o 26 años, y tiene como mayor valor que es el que es capaz de competir con el avión en determinadas distancias, donde entre 500 y 800 kilómetros de distancia entre ciudades, el tren de alta velocidad es capaz de competir y, por tanto, de ofrecernos a los ciudadanos una alternativa, en muchos casos más segura y, desde luego, siempre más cómoda, en el sentido que nos evita determinadas complicaciones que todos sabemos en los controles, y también la facilidad de usar nuestra capacidad de equipaje, digamos, cosa que el avión también lo tiene altamente limitado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hoy las ciudades importantes que tienen estas distancias entre los 350 hasta los 800 tienen alternativa y, por tanto, el caso de Ourense, como el caso de ciudades importantes de Galicia, pues debe de aspirar a disponer de esta misma alternativa como tienen en otras regiones y en otras ciudades de nuestro país. Posiblemente en un futuro no muy lejano no habrá otro tipo de tren que no sea este tren de alta velocidad. El poder comunicar ciudades con una distancia de en torno a los 100 kilómetros entre ellas en tiempos de 15-20 minutos es fundamental para el desarrollo económico de esas regiones. Digamos que el ferrocarril tiene varios nichos. Uno es el de la alta velocidad para las grandes distancias, otro es el de la corta distancia, cercanías, pero incluso los servicios regionales, estas distancias de entre 50, 100, 150 kilómetros, el caso concreto lo tenemos en Galicia. El eje atlántico que une Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo es un éxito comprobado y demostrado ya con los volúmenes de tráfico y sobre todo que lo está disfrutando la ciudadanía, ¿no? Unas líneas que podemos llamar regionales o trenes de cercanías, y por la distancia que separa Vigo y Ourense, en principio no tendría sentido construir una vía de alta velocidad de unos 80-90 kilómetros entre Vigo y Ourense. Sin embargo, la necesidad que tiene Vigo de conectarse a Madrid de una forma más rápida, sin tener que dar una vuelta por Santiago o por el bypass de Conxo, sí puede ser aprovechable para que Ourense pueda tener esa conexión directa a Vigo, que es un poco la idea del informe que has presentado. ¿Es correcto? ¿Sí? Bien, Vigo siempre tiene como salida natural hacia la meseta o bien la ruta del río Miño, que es el ferrocarril primitivo que se construyó, o bien la propia autovía de las Rías Baixas,
Entonces, efectivamente, ambas soluciones usan la ciudad de Ourense como camino en dirección a la meseta. Por tanto, lo que sorprende es que una vez que se está implantando de acceso a la meseta y dentro de la propia Galicia unas nuevas relaciones de alta velocidad, Vigo la hayan digamos, dejado en un segundo plano, más bien olvidado, y no hayan planificado una comunicación en alta velocidad directa. Porque sí es cierto que hay unos estudios y unas propuestas de hacer esa unión a través de un pueblo del norte de la provincia de Pontevedra que se llama Cerdedo. Lo cierto es que el recorrido, cualquiera que lo vea en el mapa, pues nos debe de poner en aviso de que eso no es la solución futura, ni por la distancia a recorrer, ni por el tiempo que se tardarían los trenes. En una palabra, Vigo debe reclamar, Ourense debe de apoyar, porque tenemos amplias relaciones con la ciudad olívica, y Vigo, como digo, tiene que reclamar un proyecto de una línea de alta velocidad, pero francamente directa, capaz de competir con la autopista. En este momento hay una autovía, la A52, que nos permite ir a Vigo en el entorno de las 45-50 minutos. Lo que no podemos es proponer un tren para 50 o 100 años, que es lo que duran las infraestructuras ferroviarias. No podemos proponer un tren que va a llevar 1 hora y cuarto o 1 hora y 10. O sea, eso no es competitivo, y para los ciudadanos de Ourense, la verdad, no nos atrae mucho tener que ir a Vigo visitando previamente Santiago. Sí, parece un poco de contrasentido, teniendo en cuenta la relación histórica vigorense, que tengamos la posibilidad de viajar a Santiago en estos momentos en 35 minutos, en un futuro no muy lejano. Creo que el viaje a Santiago estará entre los 25 minutos, y sin embargo, con una distancia similar, un poco menor, que es hacia Vigo, tener que tardar para llegar a Vigo por vía ferroviaria 1 hora y media. Antes de entrar ya en los detalles de la propuesta, de tu propuesta sobre esta línea de alta velocidad Vigo-Ourense, ¿cómo está planificado, para que entiendan nuestros telespectadores, por el Ministerio de Fomento, por Adif, el AVE, la llegada de la alta velocidad a Galicia? Bien, en este momento sale con frecuencia en los periódicos declaraciones del actual ministro, como salían hace un año aproximadamente, declaraciones del ministro anterior, en la que, como siempre, nos venden un poco la moto, ¿no? Tal y como está en este momento el avance de la construcción de la línea que viene hasta Ourense, que, como sabéis, incluye 3 tramos, uno, me refiero a los que quedan por construir, entre Zamora y Sanabria, otro entre Sanabria y Taboadela, y otro entre Taboadela y Ourense. Bueno, dada esa situación de las obras, lo que sí se puede asegurar es que a finales de 2019 Fomento podría, o sea, Renfe podría ofrecer trenes hasta Ourense con una reducción aproximadamente de 50 minutos respecto de lo que hay hoy. En tiempos, Ourense podría quedar a 3 horas y media de Madrid. Eso por lo que se refiere al primer tramo. Por lo que se refiere al segundo tramo, el que nos une entre Sanabria y Taboadela, ahí las cosas van un poco más lentas por la dificultad de la obra, por los retrasos que hubo, y porque además en este momento Fomento se ve obligada, y Adif lo aplica, a tener en consideración los niveles de pruebas de las nuevas líneas de alta velocidad exigidos por la Unión Europea, lo que no se hizo en el caso de Ourense-Santiago, y todos sabemos las consecuencias. Bien, pues esas pruebas están durando del orden de los 6 o 9 meses. El caso está en este momento de actualidad porque la línea de alta velocidad entre Antequera y Granada lleva paralizada, no paralizada, sino finalizadas las obras, pero imposible ponerla en práctica porque las pruebas que realiza la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria no ha dado todavía el visto bueno. Con esto estoy diciendo, por concretar, que el AVE llegará a Taboadela aproximadamente a finales de 2021, y que esto que quede muy claro, porque no se ven otras posibilidades de acuerdo a los plazos habituales de las obras. Finalmente quedaría el tramo entre Taboadela y Ourense
del cual la presidenta de Adif ha realizado unas manifestaciones en esta ciudad hace un par de semanas, en la que precisamente ha dicho que van a licitar, todavía licitar, las obras del primer tramo entre Taboadela y Seixalbo en el primer semestre de 2019. ¿Eso qué significa? Pues que será imposible que antes del 2025 o 2026 se pueda inaugurar el último tramo. Aunque le llamamos variante de Ourense, cuidado, la variante empieza en Olmedo, es una variante completa que empieza en Olmedo, llega a Zamora, sigue por Sanabria, totalmente en variante. Prueba de ello es que la línea antigua se conserva y la estamos utilizando. Entonces, ese último tramo de variante no estará libre hasta 2026. Con esto podemos decir que ganaremos tiempo en 2021 porque se inaugurará el tramo hasta Taboadela, se utilizará el tramo actual modificado pero sin ser de alta velocidad, y entonces en el año 2021 nos ha prometido Fomento que se podría realizar el recorrido en 2 horas y cuarto. Madrid-Ourense. Mientras no se ejecute ese último tramo, que ocurre la entrada por Ourense, lo que nosotros llamamos variante exterior, aunque sé que la palabra variante, como dices, no es la correcta. De momento, una vez que llegue el tren a Taboadela, se articula una solución provisional, creo que se pone un intercambiador en Taboadela, y se crea una vía de doble ancho hasta la entrada en Ourense, lo que permitirá, si he entendido bien, que los trenes de alta velocidad, los auténticos, el Abril, me parece que se llama así, ¿no? El modelo Abril, que puede circular hasta un máximo de 350 km por hora y permitirá hacer el recorrido Ourense-Madrid en 2 horas y 10, lo tendremos en torno al año 2021. Esa es la previsión. Sí. He dado 2 fechas, 2021 es con la inauguración hasta Taboadela y la utilización provisional de la corredoira Taboadela-Ourense, ¿no? Y en el 2026 es cuando sí se puede decir que la línea de alta velocidad llegó a la ciudad de Ourense. Bien, a partir de ahí, hasta una vez que llegue, como pronostican más o menos, en torno al 2026, la verdadera línea de alta velocidad, a partir de ahí se transformará la línea Ourense-Santiago, que actualmente tiene ancho ibérico, se le dotará del ancho europeo y se extenderá, por lo tanto, la propia línea de alta velocidad hasta Santiago. Eso es correcto, ¿no? Sí, eso lo podrían hacer ahora también si hubieran querido, pero bueno, como ya tienen bastante complicación de fechas, de presupuesto, pero la línea de Ourense a Santiago ha quedado preparada para realizar el cambio de anchos, o sea, el tipo de traviesas que tiene permite realizar el cambio de ancho pues en un plazo muy corto, en menos de un mes y sin alteración del tráfico, porque al haber vía doble se puede trabajar en una mientras se circula por la otra. Porque en todo caso lo que tiene que quedar claro para nuestros televidentes es que la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia realmente, como dices tú, es lo que se conoce como la variante que arranca en Olmedo. Y finaliza en Santiago de Compostela, no finaliza en Ourense. Es decir, Ourense nunca estuvo programado ni proyectado como estación central de Galicia, sino que una vez que llega a Santiago, allí entronca con el corredor atlántico y desde allí se derivan trenes hacia La Coruña o hacia Vigo. En el caso de Vigo existe de momento un bypass, ¿verdad?, en Conxo. Y está un proyecto que se ha puesto encima de la mesa, que creo que es el que se defiende desde el Ayuntamiento de Vigo, que es el enlace por Cerdedo. Es decir, ¿quién defiende? ¿En qué situación está ese enlace? ¿Es viable? ¿Se construirá? ¿No se construirá? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver. El Ministerio de Fomento, en el año 2007, estamos hablando de 11 años, 12 prácticamente, sacó un estudio informativo. Yo tengo aquí la copia, se puede incluso exponer. Sacó un estudio informativo para realizar una línea de altas prestaciones, le llamaba, que uniese Ourense a Vigo y, curiosamente, a dedo, porque no hubo un estudio que lo justificase, eligió el Ministerio de Fomento pasar por un pueblo que está al norte de la provincia que se llama Cerdedo. Los estudios informativos deben de contemplar todas las opciones posibles en el punto de origen y en el punto de salida. En este caso, Fomento no cumplió lo estipulado por la ley del sector ferroviario. No analizó todas las posibilidades de unión de ambas ciudades. Bien,
hasta este momento, todos los trabajos que ha realizado Fomento en estudios, en elaboraciones de documentos para el impacto ambiental, etcétera, han ido siempre por ese corredor por Cerdedo y han pasado 12 años, la línea sigue en estudio y recientemente en Vigo el Ministerio de Fomento le ha dicho al alcalde que van a hacer un nuevo estudio que va a tener 3 años de duración y que es para atender necesidades hidrogeológicas. Bien, quiero así decir y exponer claramente que esa fecha de 3 años coincide precisamente con la llegada del tren de alta velocidad a Ourense, por tanto, la posibilidad de llegar a Vigo en 3 horas y 20, que es 5 minutos más que llegar a Coruña. ¿Eso qué significa? Que en ese momento las expectativas de Vigo de una nueva línea de alta velocidad se acabaron. Fomento no va a construir una línea entre Ourense y Vigo pasando por Cerdedo con un coste de 2.200 millones de euros para ahorrar 20 minutos. O sea, eso nos tiene que caber en todos en la cabeza. Luego, Vigo lo que tiene es que luchar por una nueva línea de alta velocidad directa, verdaderamente directa, de Ourense a Vigo, que el recorrido lo deje en unos 25 minutos, que va a ser el mismo tiempo de Ourense a Santiago. Si en Ourense a Santiago vamos a llegar, tan pronto se habilite para la alta velocidad, en 25 minutos, de Ourense a Vigo se tiene que llegar en el mismo tiempo, porque las distancias a ambas ciudades desde Ourense son las mismas. Sí, además, Vigo-Madrid, por una línea directa por el sur de Galicia, por Mondariz, supone un ahorro de casi 40 minutos respecto de las líneas que vayan, de la línea que va a utilizar Fomento y Renfe por el bypass de Conxo. O sea, hoy en día está estimado en 1 hora el tiempo que va a tardar los trenes entre Ourense y Vigo pasando por el bypass de Conxo. En cambio, la línea de Ourense a Vigo permite hacer ese recorrido, una vía directa a través de Mondariz y por el río Tea en aproximadamente 25 minutos. Por tanto, no hay color, o sea, es totalmente competitiva ya que ahorra prácticamente 40 minutos, ¿no? Y eso Vigo debe de luchar. Aparte que esa línea tendría otras ventajas, como que el último tramo de esa línea, llegando a la zona de Porriño-Mos, el último tramo es coincidente con la salida sur de Vigo, y Vigo está luchando por una salida sur hacia Portugal y hacia, digamos, la zona del río Miño, y esta línea de Ourense-Vigo vía Mondariz resuelve totalmente, porque queda incluido el coste de la salida sur dentro de la línea natural Ourense-Vigo. Yo pienso que esto en Vigo lo deben de valorar y aquí en Ourense debemos de empujarlo porque creo que les estamos haciendo un beneficio. Mira, estoy viendo aquí en el estudio informativo, en el informe de tu proyecto, de esta línea, una comparativa entre las distancias entre Ourense y Vigo en kilómetros y en tiempo de viaje por las 3 opciones que hay. La actual, vía Santiago, la propuesta esta de Cerdedo, que ya veo que es posible que no tenga viabilidad real, y la propuesta tuya Mondariz. Veo que hay unas diferencias considerables, porque vía Santiago son 181 kilómetros, ¿no? Me dices aquí. Bueno, como ya, sí, 174 es lo que está en este momento, claro, pero del orden de los 180. Claro. Sí. De los cuales solo transcurriría por línea de alta velocidad un 48%. Claro. Entiendo que sería la línea Santiago-Ourense, dado que el corredor atlántico no es de alta velocidad. No es de alta velocidad, o sea, no admite velocidades de superiores a 220 o 250. Y además tiene, cuidado, algo que no se suele decir, tiene muchos puntos de limitación donde han quedado curvas, pues por respetar edificios, por respetar incluso alguna instalación eléctrica. Entonces, eso limita enormemente las velocidades que se pueden alcanzar. Sí, veo que tú hablas entre un mínimo de 160 y un máximo de 172 kilómetros por hora de velocidad media, con un tiempo de viaje, dependiendo de la parada o no en Pontevedra,
de 63 minutos. Y en Vilagarcía. Y Vilagarcía, hay que pensar. Entre 63 y 68, es decir, más de una hora. Sin embargo, la variante de Cerdedo serían 115 kilómetros, se reducirían 66 kilómetros, de los cuales el 76% sería de línea de alta velocidad, ¿verdad? Y reduciríamos el tiempo entre Vigo y Ourense a entre 40 y 45 minutos. Aproximadamente. Sí. Esto costaría 1.475 millones. Esos son cifras respecto del primer estudio, que hizo Fomento. Fomento sacó un siguiente estudio, que además está publicado, cualquiera lo puede ver en el Boletín Oficial del Estado, de coste de la línea de Cerdedo de 2.230 millones. Es la última cifra que se conoce, dada por el Ministerio de Fomento. Sí. Y finalmente, tu propuesta, la de Mondariz, serían 80 kilómetros. 82, sí, 80-82. La comunicación, porque por autovía en estos momentos Vigo y Ourense están separados 100 kilómetros. Sí. En línea recta, Ourense y Vigo distan aproximadamente 80 y pocos kilómetros. Es decir, que esta línea que se plantea es una línea muy recta, ¿no? Muy directa, la más directa, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos que la más directa. En línea recta no puede ir, pero lógicamente la más directa. El ejemplo lo tenemos claro. Cuando se iba de Ourense a Santiago por la vía tradicional, que todavía existe, se puede ir vía Lalín, tenía 132 kilómetros por ferrocarril. 130 por ferrocarril. Por carretera, sabemos que son también 104 o 105 kilómetros, a Santiago, por autovía. Bueno, pues el ferrocarril, la línea actual de alta velocidad a Santiago, solo mide 88 kilómetros, lo cual está claro que un nuevo trazado, hecho con medios actuales, reduce sensiblemente las distancias. Por tanto, si de Ourense a Vigo, en línea recta, hay menor distancia que a Santiago, pues lógicamente tiene que ser reducida la distancia. La vía del Miño son 132 kilómetros, la vía que propone Cerdedo son 114 o 115, y en cambio la vía de Mondariz lo reduce a 82 kilómetros prácticamente. Eso es lo que tiene que aspirar Vigo y Ourense. Y lo más importante para los ourensanos, y supongo que también para los vigueses, es que la duración del viaje andaría en torno a los 20-23 minutos, ¿no? Sí, yo prefiero decir del orden de los 25 para no pecar de optimista, pero ¿eso a qué es debido? Pues lo lógico es que un tren que viene de Madrid y que va hacia Vigo vaya desde Ourense a Vigo directo. Sin embargo, si vas por Cerdedo, te ves obligado a pasar por Pontevedra. Una parada de alta velocidad en una población hace perder del orden de los 5 o 7 minutos. Y además, entre Pontevedra y Vigo, dada la cercanía, los trenes no pueden llegar a desarrollar sus prestaciones de alta velocidad. Entonces, lo lógico es que el mercado vigués diga: ¿a dónde tienen que llegar los trenes? Primero a donde está el gran mercado. Vigo y su entorno tienen del orden de los 400.000 habitantes. La zona de Pontevedra, con ser importante y capital de provincia, pues no pasa de los 150.000. Con lo cual, comercialmente, todo está pidiendo que Ourense y Vigo tengan esa comunicación directa y los trenes, al llegar a Vigo, sigan vía eje atlántico hacia Pontevedra, hacia Vilagarcía e incluso hacia Santiago. O sea, es muy importante para Vigo que el tren entre por el sur, porque eso convierte a Vigo en una estación pasante. O sea, que los trenes llegan y siguen a otro sitio. Cuando llegan por el norte, procedentes de Cerdedo o de Pontevedra, convierten a Vigo en una estación de término. De allí ya no se va a ninguna parte, ya no hay ninguna población importante hacia la que seguir. Por tanto, otra ventaja más, otra razón más para solicitar que la vía que vaya de Ourense a Vigo sea directa y además entre por el sur, resuelva la salida sur de Vigo y deje a Vigo convertida en una estación pasante, que son las que tienen mayor aprovechamiento funcional y para los desplazamientos en general. Bueno, de hecho, cuando Adif presenta este vídeo y la memoria de esta nueva estación viaria con este centro comercial, da una serie de datos y de cifras de posibles viajeros, en torno a 3 millones, habla de que el futuro del acceso por Vigo debe ser vía ferroviaria, apuesta en
duramente por el tren, ¿no? Y sin embargo parece un poco ilógico que no se plantee, tal y como dices tú, es decir, esa centralidad de Galicia en Vigo. ¿Es posible que en esta cuestión haya cierto interés político respecto a la defensa de los aeropuertos de Peinador en Vigo, en La Coruña, Alvedro, pero bueno, estamos hablando de Vigo, porque realmente el principal competidor que va a tener el aeroportuario es la conexión aérea Vigo-Madrid, que con un tren que le lleve menos de 3 horas de Madrid a Vigo puede realmente dañar el aeropuerto de Peinador, teniendo en cuenta que el 80% del tráfico aéreo es conexión Vigo-Madrid. ¿Puede haber algo de eso ahí? Vamos a ver, yo usar la palabra dañar a lo que es un aeropuerto, como ciudadano no la puedo admitir por un motivo. Los ciudadanos, los vigueses también, debemos de aspirar a disponer del mayor número posible de oferta de modos de desplazamiento y poder elegir entre el ferrocarril, entre el avión, y si mañana ponen ese hiperloop que están hablando, pues poder hacerlo. O sea que, en términos eso no. Que es cierto que va a haber una influencia y que por tanto va a incidir en la evolución de los tráficos que tienen hoy, sobre todo Alvedro y sobre todo Peinador, es inevitable. Pero es que eso sucedió ya en todas las grandes ciudades de España, donde hoy llega el tren de alta velocidad. ¿Quién se beneficia? Se benefician los ciudadanos. Y eso es el interés que debe de guiar a nuestros políticos y a nuestros cargos administrativos, que tienen que mirar por el bien común de la ciudadanía. Entonces, que uno de los medios baja un poquito en su utilización y se aprovecha otro, bien, en cualquier caso lo que estamos es dándole un mejor y más amplio oferta a los ciudadanos. Entonces, podríamos decir, y todo el mundo lo conoce bien, que cuando a Galicia llegaron las autovías, pues todos los negocios que había en la carretera nacional, sean gasolineras, sean hotelitos, sean restaurantes, sufrieron. Pues sí, sufrieron, pero una de dos: o seguimos anclados en el siglo XIX o en el siglo XX, o progresamos. El progreso implica dotarnos a Galicia y a sus ciudades importantes de los mismos medios de competir que tienen el resto de ciudades de España. Aquí no podemos decir, vamos a quedarnos con esto e co outro e tal, porque fastidiamos os... No, mire, estamos en un siglo donde, que es el XXI, donde esto ya está admitido, ya está, y lo que no podemos es quedarnos atrás. Galicia no puede permitir que, digamos, por defender unos determinados intereses muy concretos, perdamos el tren del futuro, y el tren del futuro es luchar con las mismas herramientas que luchan los demás. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, yo el planteamiento lo hacía en el sentido de que, teniendo en cuenta que hay un problema de coordinación de 3 aeropuertos en Galicia, hay un problema, en fin, sobre la viabilidad o rentabilidad de los 3 aeropuertos, teniendo en cuenta que la supervivencia de Alvedro y Peinador casi dependen de sus conexiones a Madrid, lógicamente esa competición del tren es tremendamente dura. De la misma manera que en el informe, estoy viendo aquí en tu informe, donde se hace un análisis de la viabilidad o el interés que puede tener la línea de Ourense a Vigo por Mondariz, ¿no? Y entonces se nos habla, por ejemplo, de que los tiempos de Vigo a Ourense van a ser muy competitivos frente a la autovía, ¿no? Lo que no sería competitivo por el enlace de Cerdedo, ni serían competitivos a través de Santiago, ¿no? Veo que dices que los trenes de media distancia, los Avant, circularían a 220 km por hora. Eso es correcto, claro. Es decir, el tren sustituiría de alguna manera, dependiendo también del coste del billete, lógicamente, sustituiría de alguna manera la conexión por carretera. Igual que sucede hoy entre Ourense y Santiago, que es una experiencia que ya tenemos, yo creo que prácticamente todos los ciudadanos ourensanos, hoy a Santiago, además de los trenes de larga distancia, tenemos como oferta unos trenes que le podríamos llamar de media distancia, de velocidad alta, que son los Avant. Entonces, hoy vamos a Santiago en 38 minutos, en un par de años vamos a ir en 28, en 25 minutos. Entonces, además de la propia comunicación de Vigo con Madrid, nos queda resuelto vía Mondariz las comunicaciones de tipo regional.
con trenes a Van, que podrían ser más frecuentes que los propios que van a Madrid, con lo cual Ourense podría tener prácticamente un tren cada hora a Vigo en 25 minutos. Eso es importante que lo sepamos. También, por si esto algún vigués lo escucha, hay que decir una cosa: las líneas de alta velocidad cada X kilómetros, cada 50 aproximadamente, tienen una instalación que se llama PAET, es punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. Bien, ese PAET, lógicamente, va en la línea de Ourense a Vigo, quedaría muy cerca del pueblo de Mondariz, con lo cual los trenes a Van, no los de larga distancia a Madrid, pero sí los trenes de Van, podrían tener una parada intermedia que facilitaría enormemente el que una gran población de aproximadamente 50.000 habitantes que tiene la zona de Mondariz, contando con Ponteareas, Porriño, probablemente Salvatierra, tendrían también facilidad de conectarse con Vigo en un tiempo de aproximadamente 15 minutos. Bueno, pues esto es algo que los vigueses lo tienen que estudiar y que aprovechar, porque está ahí la oportunidad, ¿no? Veo también que en este estudio de circunstancias o de conveniencias sobre la línea Vigo-Ourense por Mondariz, veo que en el punto 8, aquí en un punto 8 donde dices que la vía Cercedo no atraerá viajeros de Portugal. Entiendo que viajeros de Portugal que se pueda beneficiar Ourense. Entiendo que si la línea viene vía Mondariz, Ourense y los recursos que Ourense pueda crear en un futuro, una vez que tengamos ese acceso ferroviario, atraerá viajeros portugueses. Sí, en su día los promotores de la línea, del proyecto de línea de Ourense a Vigo por Cerdedo, justificaron esa elección de recorrido basándose en que eso atraería a muchos portugueses para venir a España y utilizar el tren de alta velocidad español, ¿no? Yo creo que cualquiera que mire un mapa puede fácilmente darse cuenta que eso no corresponde con la realidad. Los señores que vivan en Oporto, si quieren ir a Madrid, por ejemplo, pues tienen otras, digamos, salidas más naturales de menor recorrido, por tanto más baratas y de menor tiempo, ¿no? Entonces, eso, primero, para los portugueses no sería una línea de verdadera utilidad, y para Ourense, como acabas de decir en tu pregunta, pues no tendría ningún sentido ir a Portugal pasando por Cerdedo, que todos sabemos que Cerdedo está cerca de Lalín, hay que decir las cosas como son, pues entonces nadie iríamos a Portugal acercándonos a Lalín, eso quede claro. Bien, la línea en cambio de Ourense a Vigo por Mondariz, ya he comentado antes, que atraviesa la zona de Porriño y Mos, y en Mos enlazaría con la propia salida sur de Vigo. Eso que permite que haya trenes, que podría haber trenes, desde Ourense directamente hacia Oporto. Y a Ourense nos dejaría Oporto pues a prácticamente 1 hora de distancia por ferrocarril. Eso es una ventaja que también los, digamos, fuerzas vivas de Ourense la tiene que valorar y tiene que apoyar la construcción de esta línea, porque nos permitiría conectar con la red portuguesa y además establecer unos tiempos que tanto para ir nosotros de excursión como para que vengan gente de Portugal pueda venir a disfrutar y valorar nuestros monumentos, nuestras instalaciones balnearias o nuestra gastronomía y enología. O sea que Ourense tiene mucho que decir respecto del uso de la alta velocidad en cuanto a su economía futura. Y tiene mucho que perder si no se sube, nunca mejor dicho, a ese tren. La expresión que yo creo que pocas veces fue tan correcta. Bueno, José Carlos, ya para terminar, nos ha estado acompañando en la pantalla que tienes ahí a tu lado una foto de una unidad, de un modelo de tren, que creo que se conocen como el modelo Abril, ¿no? Que es un modelo de tren que tiene unas características peculiares y que es precisamente la que, en el caso de Renfe, ¿no?, se plantea que se utilicen esas unidades para los viajes a Galicia. Por algo muy en particular, ¿nos lo puedes explicar? Sí. Sí. Igual que hoy tenemos trenes que les conocemos habitualmente con el nombre de Albia, que salen de Madrid por la vía de ancho internacional y llegan a Zamora,
y en cambio en Zamora cambian de ancho y siguen hasta Ourense y después a Vigo, a Coruña, con el ancho ibérico, pues después ese cambio, ese cambiador de anchos que hoy está ubicado en Zamora, se va a ubicar uno en Taboadela para los trenes que vayan a Lugo y otro a la salida mismo de la estación de Ourense para los trenes que vayan hacia Coruña y Vigo. Es que yo no sé si les hemos explicado a los telespectadores, supongo que la mayor parte de la gente lo sabrá, pero por si acaso, que hay dos tipos de ancho ferroviario. Hay el que se conoce como el ancho ibérico y el ancho internacional. Que es el ancho ibérico es mayor, es 1,668 y el otro es 1,435. 1,435, que es el... y ahora las nuevas unidades de alta velocidad se están adaptando y ese es el problema por el cual hay que hacer esos famosos intercambiadores. Cambiadores, no intercambiadores, cambiadores, simplemente cambiador de ancho. El Albia, que es el modelo que actualmente se utiliza en las conexiones ferroviarias a Galicia, circula con los dos anchos. Por los dos anchos, la línea de alta velocidad hasta Zamora, como bien dices, con un ancho, y aquí cambia. Perdona, sigue. Pero digo yo, ¿hay que explicárselo o ya no hace falta? No, ya me imagino. Bien. No, estábamos hablando del modelo Abril, las características peculiares de ese modelo, ¿no? Que aparte de ser un tren que pueda circular con los dos anchos, creo que es un alta velocidad de verdad, es decir, de los que pueden llegar a 350 por hora, ¿es verdad? Eso sí. Efectivamente, los trenes Abril fue un desarrollo de nuevo tren, de nuevo material móvil que realizó Talgo y que le ofertó a Renfe, y Renfe ha encargado 30 trenes, 15 con ancho exclusivamente europeo y otros 15 con ancho variable. ¿Eso qué significa? Pues que Renfe va a disponer aproximadamente en 2020-2021 de 15 unidades, después a Galicia vendrán 3 o 5, pero va a haber 15 unidades que pueden circular por dos anchos, pero desarrollando velocidad equivalente a la alta velocidad, o sea, del orden de los 300 o 330 kilómetros por hora. Estos trenes además tienen otra característica y es que tienen caja ancha, lo que permite que por fila no vayan 4 sino 5 viajeros y con ello consiguen una alta densidad y realmente los que se han encargado tienen un máximo de 515 plazas en oferta, digamos, para los viajeros, ¿no? Entonces Renfe utilizará, entre otros, alguno de estos trenes para hacer el recorrido Madrid a Vigo o Madrid-Coruña. Luego, al llegar a Ourense, vendrán en ancho internacional y aquí, en un cambiador que se va a poner allí por la zona de Opino, pues cambiarán de ancho y seguirán por la red de ancho ibérico, que es hoy por hoy la que nos ha reservado Fomento para los próximos, yo diría para la próxima decena de años, ¿no? Eso supone que esos trenes son auténticos trenes de alta velocidad, como dices, que esas noticias que estamos recibiendo ahora de que si el tren de alta velocidad acaba en Ourense y después de Ourense a Santiago, La Coruña, Vigo, pues ya no son trenes de alta velocidad, no es cierto. Lo único que cabe es la línea, pero en la medida en que Renfe disponga del Abril, de la unidad Abril, Ourense no juega ese papel, digamos, de estación central ni de enlace. No. Para nada, ¿no? Hay que diferenciar entre infraestructura y material móvil, ¿no? Lo mismo que un vehículo es capaz de circular por una corredoira, digamos, por una pista de los pueblos o por una autopista, pues las empresas ferroviarias tienen material móvil que les permite circular por vía europea, ancho internacional, o por vía ancho ibérico, la que tenemos aquí en Galicia de siempre, ¿no? Entonces, la existencia de este tipo de trenes permite que circular en alta velocidad tanto en ancho ibérico como en ancho internacional. O sea, que eso lo que quiere decir, de alguna manera, en contra de ciertas noticias que estamos escuchando, es que Renfe o cualquier otra empresa ferroviaria, porque sabemos que con la liberalización del sector va a haber otras empresas que presten servicios ferroviarios, no van a programar o no es necesario programar transbordos en Ourense de viajeros de Vigo, de Santiago, salvo que se establezcan alguna conexión exclusiva Ourense-Madrid con alguno de este tipo de Es lógico pensar que, como sucede hoy, los trenes que vayan a Lugo
pues alguien puede utilizarlos hasta Ourense, en Ourense se baja y coge el siguiente tren que haya para Vigo o para Santiago o Coruña, ¿no? O sea, ese tipo de movimientos que permite el ferrocarril, que conocidos todo el mundo sabemos como transbordos, pues van a seguir existiendo. Ahora, Renfe, en su oferta, va a poner trenes directos que en Ourense realizarán la típica parada de 2-3 minutos y que seguirán directos a Coruña o a Vigo sin necesidad de que los viajeros tengan que bajarse en Ourense. Eso es correcto. Pues nada, ¿qué nos queda por concluir? Que, como decíamos antes de empezar esta entrevista que tan amablemente nos ha concedido don José Carlos Fernández, mucha gente piensa que la llegada del AVE a Ourense es la panacea, que va a resolver, si no todos, la mayoría de nuestros problemas, pero ello puede ser así si aprovechamos la coyuntura, si aprovechamos las circunstancias de que Ourense, posiblemente no, con toda seguridad va a ser la ciudad mejor comunicada de Galicia con Madrid. En un futuro no muy lejano estaremos a 2 horas y 15 minutos de la capital de España. Lo que tenemos es que conseguir que la gente quiera venir a Ourense, que haya un valor añadido en nuestra ciudad, que se pueda ofrecer algo que la gente lo pueda usar para viajeros que vienen de la capital o que vienen del resto de España. Y no olvidemos que el principal cliente y el principal proveedor de Ourense puede ser Vigo y que tenemos que aprovechar, como decíamos al principio del programa, la necesidad que tiene Vigo de una línea directa a Madrid que pasaría por Ourense para que nos beneficiáramos, creo que es así, ¿no? Así mismo, que nos beneficiemos los ourensanos de formar parte del entorno de esa primera agrupación, de esa primera metrópoli gallega de más de 500.000 habitantes, 10ª metrópoli de España y primer punto y primer motor económico de Galicia, que es Vigo. José Carlos, muchísimas gracias, estamos enormemente agradecidos del tiempo que nos has dedicado, de las explicaciones, y esperemos que nuestros telespectadores hayan comprendido un poco más todo eso que supone la llegada de la alta velocidad a nuestra ciudad, donde creo que ha habido noticias de todos los gustos, algunas de ellas un poco confusas. Creo que hoy nos has aclarado mucho las cosas. Me gustaría, si el programa lo permite, si vuestra idea lo permite, que a la vista y de lo que escuchen y vean, los telespectadores puedan realizar preguntas, bien sea porque les han quedado dudas o porque en algún caso cuestionan lo que aquí hemos hablado. Y a partir de ahí vosotros diréis si vale la pena, digamos, explicarle, digamos, o responder a esas inquietudes que hayan. Hombre, pues se agradece la oferta, tomamos el guante, vamos a aprovechar para poner sobreimpresionado la dirección de correo electrónico de nuestra cadena. Todo aquel que tenga dudas o que tenga alguna pregunta que hacerle, que nos escriba a esta dirección de correo electrónico que le estamos enseñando y se la haremos llegar a don José Carlos, que muy amablemente nos la responderá. Si es necesario, pues convidamos para un próximo programa donde contestaremos las preguntas que hagan nuestros telespectadores. Muy agradecido por esta oferta. Gracias a vosotros por la oportunidad de exponer estas ideas. Pues muchísimas gracias.